Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Subtema: sabía pedir excusas. Cuando rompía un vaso, dañaba una alfombra o manchaba un mantel, corría a pedir perdón e insistía hasta que me decían que ya había quedado totalmente perdonada. Tenía mi propia teoría de que sería perdonada si me acusaba a mí misma y pedía perdón a tiempo. Subtema: vanidosa. Siempre he creído que mi peor defecto fue un exagerado amor propio. Así, por ejemplo, empecé a volverme amiga de hacerme bonita. Un día que estrené un vestido azul con encajes, sentía tristeza de que las mangas eran largas y así no podía lucir mis hermosos brazos ante los demás. Nota del traductor: hay un libro muy interesante que se titula Los defectos de los santos. Este y otros se irán narrando después, servirán para un capítulo más de dicho libro, pero como Dios elige lo que no vale en el mundo para confundir a los que brillan, y vale extremadamente. Los santos, con sus defectos y sus fallas, pero ayudados por la gracia y el poder de Dios, lograron llegar a la santidad. Y ahora nos toca el turno a nosotros. Ánimo a no desanimarnos por nuestros defectos. Subtema: la vida religiosa en la familia Martin Waring. Mamá se le escribía a una amiga: pertenezco a todas las asociaciones piadosas que hay en mi parroquia. Mis dos padres, Luis y Celia, iban cada día de la semana a la Santa Misa de las 6 de la mañana. Los días de ayuno o de abstinencia se cumplían rígidamente. El domingo era el riguroso descanso. Aquel día la alimentación era mejor y se vestía con más elegancia que entre semana, y salíamos de paseo a descansar después de asistir a la Santa Misa. A una señora que le decía a mi mamá que sus hijas no debían asistir a ninguna fiesta o reunión social, ella le respondió: tenemos que ser santos, pero no tenemos que ser huraños, antipáticos o demasiado serios. La santidad se puede manifestar también estando sanamente alegres. En casa se asistía mucho a sermones, aunque a veces no fueran tan agradables. Mamá escribía en una carta: tenemos 2 misioneros predicando. Ninguno predica mejor que el otro, pero el asistir a esos sermones nos sirve de penitencia por nuestros pecados. De vez en cuando se invitaba a la mesa de la familia algún mendigo a almorzar y frecuentemente iba papá y mamá a visitar el ancianato y llevarles comida a los ancianos. Subtema: una pregunta animadora. Mis papás me enseñaron desde muy pequeña a hacerme de vez en cuando una pregunta que iba a servirme para toda la vida. ¿Jesús estará contento de mí? Bastaba que me dijeran que algo no agradaba a Jesús o que no estaba bien para que en adelante no tuvieran que prohibirme 2 veces hacer o decir aquello. Nota del traductor: maravilloso testimonio. Ojalá nosotros pudiéramos afirmar lo mismo respecto de nuestra vida y de nuestros comportamientos. Desde pequeña, para no disgustar a Jesús, no diría una mentira por todo el oro del mundo. Y esto no por temor, sino por tener siempre contento a nuestro Señor. Subtema: niña impulsiva. Una noche me fui a acostar y dije que la cama estaba demasiado fría. Mi hermana mayor, María, no me hizo caso y se dedicó a rezar sus oraciones. Seguí neciando con la cama fría. Al fin ella se volvió y me dio una palmada. Me callé entonces, pero cuando María ya se iba a acostar, le dije que no había rezado mis oraciones. Me respondió: mañana las rezarás. Pero no acepté y tuvo que acompañarme a rezarlas. Yo reprochaba a mi hermana mayor porque no me llevaba a misa y me respondió que era porque molestaba mucho en la iglesia y no la dejaba atender con devoción. Le pregunté por qué no me llevó el otro día a un paseo que hizo y me dijo que por ser tan revoltosa. Eso no me gustó nada y me puse a llorar fuertemente. Subtema: y me aburría.
A los 4 años me aburría mucho en los sermones, tan largos y bostezaba continuamente. Al año siguiente me parecían bonitos los sermones, pero de todos modos me aburría mucho durante ellos y suspiraba de tristeza. Más tarde llegué a gustar y aprovechar de los sermones, pero todo a su tiempo. Subtema: jugando a ser monja. A los 4 años jugaba a ser superiora de un convento y decía frases piadosas. Paulina me corregía diciendo: en los conventos no se habla. Pero entonces, ¿cómo hacen para rezar?, le preguntaba. Y añadió luego: cuando sea grande ya me dirán cómo es que hay que portarse en un convento y aprenderé bien antes de entrar allí. Subtema: contrastes de extremo a extremo. ¿Qué contrastes y oposiciones hay en mi carácter? Pensativa, expansiva, concentrada y extrovertida, testaruda y terca, a la vez bondadosa y tratable, inclinada a pensar en lo eterno, pero al mismo tiempo cuidadosa de hacer bien el presente. En lo interior de mi alma estallan luchas y tormentas que pasan desapercibidas para quienes me rodean. Subtema: buenas cualidades. Desde pequeña fui aprendiendo a dominarme a mí misma. Me formé la buena costumbre de no quejarme jamás. Maravillosa costumbre, añadimos a nosotros. Esto lo hacía aún cuando me quitaban lo que me pertenecía o me acusaba sin razón. Prefería callar y no excusarme. Esto he tratado de hacerlo durante toda mi vida. Fin de la primera dicha. Nota del traductor. En Historia de un alma, Teresa solamente le dedica unas páginas a sus 3 años y medio que vivió en Alecón. Y en resumen, así, este bello tiempo, todo me sonreía en la tierra. Mi camino estaba rodeado de flores y mi excelente carácter contribuía también a hacerme agradable la vida. Mi hermana María envió a Paulina esta noticia poco antes de que la desgracia cayera sobre nuestra familia. Yo estoy admirado de lo feliz que pasa la vida Teresita. Todos en casa le brindan el más exquisito cariño. Hasta Celina le reprocha amablemente diciéndole: parece que todas las atenciones y todo el cariño se dirige a la menor de la familia. Pero esta vida de tanta alegría y paz iba a terminar bruscamente. Nota: Dios al árbol que más ama, más lo poda, para que produzca más fruto. Jesucristo. Capítulo 3. La grave tragedia. Llegó el año de 1876. Mamá Celia sufría continuos dolores de cabeza. Sus ojos estaban cansados y los dolores de estómago la atormentaban, sobre todo los días de invierno, pero nunca dejaba de trabajar dirigiendo el taller y atendiendo cuidadosamente a papá y a las hijas. Subtema: noticia seria. En diciembre de 1876, mamá fue a consultar al médico, Dr. Presbot. Él le dijo muy serio: el asunto es grave. Tiene un tumor canceroso en el pecho y es imposible operarlo. Nota: la medicina de Europa en ese tiempo era como la de las selvas de África ahora, muy atrasada. El estupor, el asombro, la consternación y la tristeza invadieron el hogar. Papá estaba consternado, inconsolable. Le parecía casi imposible poder resignarse a perder a su amadísima esposa repentinamente. A las 2 pequeñas no nos contaron nada de eso. Mamá Celia era una mujer práctica y concreta. Aprovechó la franqueza con la que el médico le dijo toda la verdad y se dedicó a dejar totalmente organizados los negocios para que no le quedara problemas a la familia. Subtema: falsa consolación. Fue donde otro médico y este le dijo también que la operación era inútil hacerla, pero le comunicó que probablemente podría vivir así con ese cáncer por mucho tiempo. Esto era ya un consuelo, aunque la noticia de ese segundo médico no resultara cierta. Mamá Celia entonces escribió: me pongo totalmente en manos del buen Dios. El que hizo la herida la vendará. Él
es el único que puede curar. Mamá Celia permanecía en continua actividad. Se esmeraba por aparecer siempre alegre y trataba de ocultar su enfermedad. Solo Dios y el médico debían saber lo que estaba sufriendo. Los demás o no la comprendían o sufriría demasiado si se les hacía saber. Mejor callaba y sufrir con paciencia. El premio que espera en la eternidad feliz es demasiado grande para que no queramos esforzarnos por conseguirlo. Al principio pensó vender de una vez el negocio, pero después desistió de la idea y se propuso a seguir trabajando hasta que la aguja de tejer se le cayera de las manos. Moriré en la brecha, como decían los antiguos. Si hasta un vaso de agua que se le da a los demás tendrá un premio de parte de Dios, cuanto más estos trabajos que se hacen por la familia y por el bien de la sociedad. Animosa siguió trabajando como si nada grave le estuviera sucediendo. Subtema: un agravante más. El 24 de febrero de 1877 le llegó la noticia de que su hermana religiosa había muerto de tuberculosis. La noticia la entristeció enormemente. El cáncer puede agravarse por la angustia, dicen los que saben. Paulina escribió: la noticia de la muerte de mi tía hizo agravar la enfermedad de mi mamá. Subtema: angustias finales. Cada día que pasaba aumentaban sus dolores. Solamente la fortalecía la esperanza de que Dios le permitiría todos y cada uno de sus sufrimientos, pero le angustiaba el pensar que dejaba 5 hijas y todas jóvenes. La más pequeña, que era yo, solo tenía 3 años. Ahora no le quedaba sino colocarnos totalmente en las manos del buen Dios. Su petición frecuente era esta: Señor, que todas ellas sean santas. Subtema: ganas de vivir. Leonila, antes tan esquiva y fría, ahora se abrazaba al cuello de la enferma. Le llenaba de besos y le decía: mamacita, no se nos vaya, la necesitamos tanto. Nuestra mamá tenía unas ganas inmensas de seguir viviendo y escribía: nunca antes había sentido tantas ganas de vivir como ahora. Soy tan necesaria para estas niñas. El cáncer le conservaba su plena lucidez mental, y así escribió a una de sus amigas: a mí me sucede lo que a tantos enfermos. Se imaginan que van a vivir mucho tiempo todavía. Eso me sucede a mí, como les ha sucedido a tantos enfermos más. Subtema: peregrinación a Lourdes. Miles y miles de enfermos son llevados a Lourdes. Algunos reciben la curación del cuerpo, pero la mayor parte lo que consiguen es la paz del alma. El tren que lleva a Lourdes se llama el tren de la esperanza, porque todos los enfermos que allí viajan sienten la esperanza de ser curados en ese santuario, por intercesión de la Santísima Virgen. Pero el tren que regresa de Lourdes se llama el tren de la alegría, porque muchos enfermos vuelven llenos de paz y contentos, aceptando lo que Dios permita que les suceda, aunque no hayan recibido la curación de sus enfermedades. Subtema: viaje doloroso. Antes de salir en peregrinación, fue otra vez donde el médico. Él le confesó que solo un milagro le podría curar el cáncer que le tenía invadida. Ella echó al fuego la receta del médico y confió solo en Dios. El viaje se le convirtió en un calvario. Esas horas en tren se le hacían interminables a causa de la dolorosa enfermedad que la corría. 3 días permaneció en Lourdes. Cada día se sumergió en el agua helada de aquella piscina construida en el sitio en el que la Santísima Virgen le dijo a Bernardita que escarbara en el suelo para que saliera agua, y de allí brotó la fuente milagrosa. En ese sitio se han curado miles de personas de la manera más sorprendente. Cada vez que mamá Celia salía del agua, sus 3 hijas mayores, quienes la acompañaban, le preguntaban: «Mamá, ¿ya estás curada?». Pero no.
Dios quería que se fuera pronto al cielo a recibir el premio de sus buenas obras. La tristeza que sus hijas demostraban al ver que no lograba su curación le aumentaba sus sufrimientos. Al volver a Lecón, oyó los comentarios burlones de los descreídos que le gritaban el haber creído que la Virgen la iba a curar. Pero ella exclamó: «Es verdad que no tuve la curación y que por el contrario, el mal de mi cuerpo se agravó. Pero en cambio, mi alma sí salió ganando mucho con este doloroso viaje». Y volvía a recordar la bella noticia de la Santa Biblia: todo sucede para bien de los que aman a Dios. Subtema: final doloroso. Solamente le quedaban 2 meses de vida. Sin embargo, ayudada por María, su hija mayor, seguía dirigiendo la fábrica de tejidos y atendiendo lo mejor posible el hogar. María escribía en esos días: «Mi mamá sigue insistiendo en ir a misa cada mañana, pero la última vez ha necesitado todo su valor y hacer esfuerzos inauditos para poder llegar a la iglesia. Cada paso que ella da le producía calambres en la cabeza y de vez en cuando se veía obligada a detenerse para recuperar fuerzas. Los dolores se hacían intolerables, sobre todo durante las horas de la noche. Hacía todo lo posible por quejarse lo menos posible de sus terribles dolores y aguantar valerosamente hasta el final. El sacerdote le había recordado lo que enseñaba San Pablo: es necesario pasar muchos sufrimientos para llegar a la vida eterna. Subtema: tristes vacaciones. Mamá hacía todo lo que podía para que sus hijas menores, Celina y Teresita, no se dieran cuenta de sus atormentadores sufrimientos. Frecuentemente obtuvo que su amiga, la señora Leriche, viniera cada mañana y nos llevara a las 2 a su casa. Allá nos tenía hasta el atardecer. Conservo todavía muy vivos en mi memoria los detalles de la última enfermedad de nuestra querida mamá. En las últimas semanas que ella pasó en la tierra, Celina y yo vivíamos como 2 pobres desterradas de la casa. Todas las mañanas venía la señora Leriche a buscarnos y pasábamos el día en su casa. Subtema: la unción de los enfermos. Nunca olvidaré aquella ceremonia de la última unción a mi mamá. Fue el domingo 26 de agosto. Aún me parece ver el lugar que yo ocupaba al lado de Celina. Estábamos las 5 colocadas en orden de edad. Nuestro pobre padre también estaba allí sollozando. Avisados por telégrafos, llegaron también los de la familia Waring, el hermano de mi mamá, su cuñada y sobrinas. La encontraron ya sin habla. Solamente se despidió de ellos con una mirada. Subtema: un ángel más vuela al cielo. Fue el 28 de agosto de 1877. Eran las 12:30 de la madrugada. A un lado estaba su esposo y su hermano. Apenas tenía 46 años. Subtema: último beso. Mi papá tomó en brazos a su hija de 4 años y medio y me dijo: «Ven a besar por última vez a tu pobre mamá». Yo, sin decir nada, acerqué mis labios a la frente de nuestra querida mamá. En aquellos momentos a nadie hablaba acerca de los amargos sentimientos que inundaban mi alma. Miraba y escuchaba en silencio. En medio de tanto dolor, nadie se fija en mí y así pude ver muchas cosas que hubieran querido ocultarme. Después de un determinado momento, me hallé frente a la tapa del ataúd. Permanecí largo tiempo contemplándolo. Nunca había visto ninguno. Sin embargo, comprendí de qué se trataba. Era yo tan pequeña que, a pesar de la estatura poco elevada de mi mamá, aquello me parecía muy grande y muy triste. Subtema: golpe duro. Aquel fue mi primer encuentro con la muerte, y fue con la muerte de mi propia madre.
Nadie se dio cuenta en aquellos días del modo tan tremendo como esa muerte afectó mi personalidad y mi vida. En los meses siguientes tampoco lo notaron mucho. En esa fecha se cerró y terminó la primera parte de mi vida, que estuvo llena de gozo y felicidad. Ahora un manto negro de muerte caía sobre mi primera infancia y me iba a llegar días de nerviosismo y melancolía. Había desaparecido una madre. ¿Y qué madre? Ella ocupaba un lugar demasiado importante en aquel hogar para que pudiera ser fácilmente reemplazada. Subtema: elección de una nueva mamá. El miércoles 29 de agosto, cuando regresamos del cementerio después del entierro, mi tía Luisa contempló con tristeza a las dos huérfanas y nos dijo: pobrecitas, ya no tienen mamá. Celina se lanzó en brazos de María diciendo: tú serás mi mamá. Entonces yo corrí hacia Paulina y exclamé: bueno, pues entonces mi mamá será Paulina. Subtema: traslado a Lisieux. Papá tenía 54 años, le quedaban 5 hijas. ¿Qué hacer ahora? La última mirada de mamá Celia había sido para su cuñada, la esposa de su hermano, como diciéndole: le recomiendo estas hijas que se quedan sin mamá. La familia Guerin logró convencer a mi papá de que lo mejor sería trasladarse a Lisieux, ciudad donde vivían los cuñados. Allá las jovencitas se sentirían más acompañadas y entre todos las podrían ayudar mejor. Mi querido papá se sentía muy bien en Alecón, pero por amor a sus hijas resolvió sacrificarlo todo. María escribió en esos días: por nosotras mi papá hará cualquier sacrificio. Está dispuesto a sacrificar sus bienes y hasta su misma vida, si fuera necesario para hacernos felices. No retrocede ante ningún sufrimiento, con tal de conseguir lo que más nos convenga. Cuando sabe que algo es su deber hacerlo y que es lo mejor para sus hijas, no duda un momento en hacerlo, aunque le resulte muy costoso. Subtema: hacia nuestra nueva residencia. El tío Isidoro Guerin, hermano de mamá, nos consiguió una bella casa en arriendo en Lisieux. Esta era una población de 18,000 habitantes, tranquila y pacífica. La eligió después de visitar otras 25 casas que le ofrecían. Firmó el contrato de arriendo y mi papá vendió la fábrica y la casa de Alecón, y se dispuso a trasladarse con todas nosotras a su nueva residencia. El 15 de noviembre de 1877, después de una última oración en el cementerio, mi papá salió de Alecón acompañado de sus 5 hijas vestidas de luto y nos dirigimos en tren hacia Lisieux. Yo tenía 4 años y medio. Solo después de otros 5 años volvería a Alecón. Qué rápido pasaron estos años de mi primera infancia. Nota: dichosos los difuntos que mueren en amistad con el Señor. Capítulo 4. Nuestra nueva casa, Les Boncenettes. Mi vida tuvo 3 etapas. La primera hasta los 4 años y medio, la segunda desde esa edad hasta los 16 y la tercera, la vida religiosa. La segunda etapa fue la más dolorosa de las 3. Los Boncenettes. Así se llamaba la hermosa casa que mi tío nos consiguió en arriendo Lisieux. Eran 2 pisos, un poco alejada del centro de la población, casa cómoda y elegante, con un amplio jardín y huerta. Tenía 4 alcobas, 3 piezas más para guardar muebles, objetos y además un mirador. Era un lote grande, cerca con 2 muros y varios árboles. Desde el mirador se visitaba las torres de la catedral, las del templo de San Martín y muchas edificaciones más. Para subir al segundo piso de la casa había una escalera muy estrecha. Desde las alcobas de las jóvenes que estaban en el segundo piso se veía el jardín. Subtema: la familia Guerin. En aquella pequeña ciudad vivía el tío Isidoro Guerin, hermano de mamá, con su esposa y sus 2 hijas, nuestras primas.
que eran Juana de 10 años y María de 7 y medio. El tío Isidoro, con sus anteojos tan grandes y su vozarrón tan fuerte, me producían cierto temor cuando me cantaba la canción de Barba Azul. Me distraía contándome cuentos e historias que había escuchado en su farmacia. Subtema: la nueva vida. Nuestra familia Martín había llegado a Lisieux en invierno. La casa que habíamos tenido en Alecón daba a una calle comercial y por allí pasaba mucha gente. Obreras de la fábrica y compradores de tela llenaban las charlas del ambiente. En cambio, en la casa de Lisieux reinaba el silencio. En el gran corral había gallinas, patos, hasta una pajarera. El jardín estaba lleno de flores que me encantaban. Lo único que faltaba allí era la presencia de mamá Celia. A raíz del gran duelo, la familia se replegó sobre sí misma. Había pocas visitas. Allí no conocíamos casi a nadie. Mi papá, separado de sus amigos, podía gozar ahora de la soledad. Convirtió el mirador en un sitio preferido para vivir retirado. Allí leía, escribía, meditaba. A ratos bajaba a cuidar del jardín, a cultivar la huerta y a preparar la leña para mantener el fuego. Estábamos en pleno invierno. Mi papá aún no pasaba de los 55 años, pero vivía como un jubilado, dedicado únicamente a administrar sus bienes, lo que había conseguido de la venta de las posesiones en Alecón. Su barba blanca lo hacía aparecer mucho más viejo de lo que era en realidad. Nosotras lo llamábamos cariñosamente el patriarca. María, nuestra hermana mayor, con sus 17 años, se encargó de la dirección de la casa. Le ayudaba Paulina, de 16, que se dedicaba más que todo a la educación de las dos pequeñas, especialmente de mí. Leonila, de 14 años, entró de interna al colegio de las hermanas benedictinas, en un colegio llamado La Abadía, al otro extremo de la población, y Celina fue matriculada como semi-interna. Privada de mi compañera de juegos, Celina pasaba la mayor parte del tiempo en compañía de personas mayores. Papá, mis dos hermanas, la sirvienta Victoria, quien por 7 años trabajó en nuestra casa. En este ambiente pasaron los 11 años siguientes de mi vida. Voy a narrar la transformación que sufrí desde la muerte de mi mamá. A raíz de la muerte de mi mamá, mi excelente carácter sufrió un cambio total. Yo, que era tan viva, expansiva, me volví tímida en extremo, sensible. Bastaba una mirada demasiado seria para estallar en lágrimas. Solamente estaba contenta cuando nadie se ocupaba de mí. Se me hacía casi insoportable la presencia de personas extrañas, y solo en la soledad del hogar, con mis familiares, encontraba alegría. Después narraré cómo esta época triste duró hasta los 14 años, cuando de la manera menos pensada recobraría la total alegría. Subtema: entre 5 y 8 años. En esta época yo no trataba a los hombres sino a mi padre y a mi tío Isidoro. Por la mañana, levantada, oraciones, aseo y desayuno. Luego, clases de lectura y escritura con María. Paulina me enseñaba catecismo. A media mañana, una visita a papá, que estaba en el mirador. Como alumna era estudiosa y tenía buena memoria. Me encantaba que narraran hechos de la historia sagrada y los repetía casi a la letra. Pero la gramática y la ortografía no me gustaban casi nada y me hacía brotar lágrimas. Por la tarde, si no llovía en Lisieux, el clima es bastante húmedo, salía con mi padre a dar un paseo por los parques cercanos. Luego visitábamos una iglesia y mi papá me compraba algún pequeño regalo en una venta callejera o en algún almacén. En verano y en primavera acompañaba de vez en cuando a mi padre a pescar. Pronto, las gentes de los alrededores se dieron cuenta de aquel paseo diario del venerable anciano con su simpática hija. Yo lo llamaba mi rey y él me llamaba mi reinecita. Al atardecer, hacia las tardes y por las noches, después de la cena, todos nos reuníamos junto al fuego de la chimenea.
y mi papá cantaba bellas canciones nacionales o recitaba versos de los poetas famosos y luego nos leía la vida de algún santo del día. Celina y yo jugábamos con pequeños juguetes que mi papá, antiguamente relojero, había fabricado para nosotras. Cerca de las 8 de la noche se rezaban las oraciones y Celina y yo nos íbamos a acostar. Después de darle un beso de despedida a Paulina y sintiendo miedo a la oscuridad cuando se apagaban las lámparas de aceite. Los domingos el horario era más alegre, la alimentación más agradable. Desayuno con chocolate y queso. Nos poníamos los mejores vestidos, las hermanas mayores peinaban cuidadosamente a las menores y yo lanzaba un grito cada vez que Paulina o María me tiraban fuertemente el cabello con el peine. Todos íbamos a misa a la catedral. Preferíamos ir allá el domingo en vez de asistir a nuestra parroquia, porque en el atrio de la catedral nos encontrábamos con la familia Waring. Desde la banca de los cooperadores principales, mi tío Waring me sonreía al verme llegar. La primera vez que logré comprender un sermón fue cuando el padre Dusselier, buen orador, habló cerca de la pasión y muerte de Jesucristo. La tarde del domingo la pasábamos en casa de los Waring. Allí me encontraba con otras 2 familias que venían a visitar a nuestros tíos. Poco antes del anochecer, nuestro papá llegaba para llevarnos a casa. Capítulo 5. Formación rígida. El lunes había que volver otra vez a nuestro horario y a los libros. Mi hermana Paulina había tomado muy en serio, y a veces demasiado, la formación de las más pequeñas de la casa. No me consentía porque sabía muy bien que las niñas consentidas no lograrían conseguir una buena personalidad. Me corregía cualquier pequeña falla. Si no me comportaba debidamente, me prohibía el paseo de la tarde y tenía que venir mi papá muy amablemente a suplicarle que por esta vez perdonara a la desobediente. Las felicitaciones no se me daban sin más ni más, por temor a que me volviera vanidosa y creída. Yo aceptaba todo esto de muy buena gana. Basta que mi hermana mayor me dijera: esto no agrada a Jesús, para que yo nunca más lo volviera a hacer o a decir. Subtema: soñadora y metiabunda. Mi sitio preferido era el jardín. Me encantaban las flores y la belleza de la naturaleza. Cuando salía a pescar con mi padre, lo que me interesaba no era la pesca, era quedarme observando la hermosura de la naturaleza. No sabía lo que es meditar, pero me ponía a pensar: si así de hermosa es la naturaleza, ¿cómo será el que la creó? Si así de bello es este mundo, ¿cómo será el cielo donde me espera mi mamá y mis hermanitos que ya murieron? La tierra me parecía un desierto, al contemplarla con la belleza que habría en el cielo. Sin darme cuenta, ya estaba haciendo oración, alabando a Dios. Subtema: un temor. La idea de que la muerte me fuera a llegar me sublevaba. Sobre todo, yo no podía aceptar que mi papá se fuera a morir pronto. Me resultaba imposible decir todo lo que yo amaba a mi papá. Todo en él me causaba admiración. Para aprender a rezar me bastaba mirarlo a él cuando estaba en la iglesia o cuando estaba en la casa, especialmente en las noches antes del descanso. Subtema: aniversarios. El día de su cumpleaños y el día de las fiestas de San Luis, patrono de mi padre, le recitaba bellas poesías compuestas por Paulina y, vestida con el traje más hermoso, subía al mirador a darle la felicitación. La idea tan grande y tan agradable que siempre he tenido acerca del Padre Dios proviene en buena parte de la inmensa admiración y el gran aprecio que siempre sentí hacia mi buen padre, don Luis Martín. Subtema: buen genio. Mi papá se fue a París con sus 2 hijas mayores. A él siempre le gustó viajar y dejó por 2 semanas a las 2 menores en la casa de los tíos Waring. La señora dueña de la casa escribía esos días: Teresita no está aburrida ni un momento durante el día. Esta niña es muy fácil de cuidar. Se divierte con todo y siempre está contenta. Su risa se gana a las personas. Subtema:
conocí el mar y recibí una felicitación. En agosto de 1878, mi papá me llevó de paseo a una finca que la familia Waring había conseguido en arriendo para pasar las vacaciones. Eran 30 kilómetros en tren, un viaje que gocé con toda mi alma. Y lo que más emocionó fue que por primera vez contemplé el mar. ¡Qué impotencia! ¡Qué olaje! Nuestra región, Normandía, quedaba lejos del mar. Allí admiré una vez más el inmenso poder de Dios, que ha creado tantas maravillas en el universo. En el tren oí un comentario de un marinero que decía: «Miren, qué niña tan simpática». Esto me agradaba mucho porque era la primera vez que decían que yo era simpática, lo cual nunca había creído serlo. Y es que en la familia los elogios no eran muy frecuentes, para no alimentar el orgullo. Subtema: problemas con la sirvienta. Cuando era pequeña no me permitían asistir a las celebraciones del mes de mayo en la parroquia y me dejaban mientras tanto sola en casa con la sirvienta Victoria. Allí las dos rezábamos nuestras oraciones a la Santísima Virgen. Una tarde, habiendo arreglado mi pequeño altar, le dije a Victoria que entonara aquella oración que dice: «Acuérdate, oh Madre Santa, que jamás se oyó decir que alguno te haya implorado sin tu auxilio». Ella se quedó mirándome sonriente y burlona y no rezó nada. Yo me enfurecí y en medio de mi rabieta me olvidé del buen genio que acostumbraba a tener y dando una patada en el suelo le grité: «¡Idiota!». Luego lloré de rabia, aunque después tuve que llorar de arrepentimiento. Victoria ya no tenía ganas de reír y me miró con extrañeza y casi aterrada. Yo me propuse no volver a jamás a portarme de esa manera. Pero otro día necesitaba conseguir algo que estaba sobre la chimenea y le dije a Victoria que me lo alcanzara, pues yo era muy bajita para alcanzarlo hasta allí. La sirvienta me dijo: «Pues súbase a una silla y alcance lo que necesita». Yo me llené de cólera y me propuse decirle una frase que la hiciera sufrir. Ella, cuando estaba fastidiada conmigo, me llamaba enana, enanita, y esto me humillaba mucho. Entonces, antes de bajarme de la silla, le grité: «Victoria, usted es una enana, una pobre enana». Luego salí corriendo dejándola que meditara sobre la frase que le había lanzado. El resultado no se hizo esperar. La sirvienta empezó a gritar: «Señorita María, la niña Teresa acaba de decirme que yo soy una miserable enana». María vino y me hizo pedir perdón. Yo lo hice, pero sin mucho arrepentimiento, porque estaba bastante disgustada con Victoria. Pero por lo menos éramos siempre muy buenas amigas. Subtema: peligrosa caída. La sirvienta Victoria me quería mucho y me ayudaba en todo. Un día yo estaba metiéndome en una silla cuando de pronto la silla se quedó hacia adelante y yo caí prensada entre un balde grande lleno de agua. Con mis rodillas tocaba la frente y quedé allí sentada sin poder moverme. La pobre Victoria me miraba con inmensa sorpresa. Nunca en su vida había visto semejante caso. Una niña empaquetada entre un balde de agua, hecho como a su medida. Yo deseaba salirme del balde, pero estaba tan ajustada que no podía moverme. Empleando toda su fuerza, logró Victoria sacarme de aquel balde, pero mi vestido quedó bastante achacado y yo empapada de pies a cabeza. Subtema: en la chimenea. Otro día me caí en la chimenea. Afortunadamente el fuego no estaba encendido, sino la chamuscada habría sido seria. Victoria me sacó de allí y duró un buen rato quitándome las cenizas. Estas cosas me sucedían los miércoles por la tarde, cuando mis dos hermanas mayores, María y Paulina, se iban a clases de canto. Subtema: en plena tormenta. Un día el cielo se llenó de nubes muy oscuras. Estalló una fuerte tormenta. Brillaban deslumbrantes relámpagos y se oían terribles truenos. De pronto vimos caer un rayo allí muy cerca. Yo estaba muy emocionada al pensar cuán poderoso es nuestro Padre Dios, al cual consideraba muy cerca de mí. En cambio, papá no se sentía tan contento y tranquilo como yo en estas ocasiones. Subtema: el paralítico. Mi papá me mandaba a llevar limosnas a los pobres. Un día vi a un paralítico que se trasladaba en una silla de ruedas.
Me acerqué a darle la limosna, pero él no era muy pobre, no me quiso recibir. Yo me sentía apenada al ver que quizá lo había humillado, pero él, al darse cuenta de mi confusión, se volvió hacia mí y me saludó con una amable sonrisa. Yo, que había oído decir que el día de la primera comunión se consiguen las gracias que se pidan a Dios, me propuse rezar por ese hombre enfermo cuando hiciera la primera comunión. 5 años después, en ese hermoso día, lo recordé en mi oración y espero que el Señor lo haya bendecido mucho. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, ruega por nosotros.